de asaltantes. Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5 y como todos los viernes, la columna de los viernes de Julián Mazzoni ya está pronto, ya está al aire. Bienvenido Julián, ¿cómo te va? Bueno, un saludo para todos y un abrazo especialmente para los compañeros de FANCAP que están realizando la jornada de recolección de firmas en el día de hoy y creo que en la tarde tienen una actividad. 18 horas en la federación. Ahí vamos a estar en la Federación ANCAP con todas las medidas que corresponden, pero vamos a estar acompañando a los compañeros. Y anunciar que mañana el Frente Amplio ha preparado también una jornada especial de recolección de firmas. Van a haber unas cuantas mesas y además se van a hacer barriadas. Así que continuamos, digamos, seguimos la tarea como la hemos hecho siempre, tú sabes que desde el principio, pero con el empujón importante que significó la jornada del 1 de mayo, en el departamento, en principio habíamos anunciado 762 firmas, que fue el primer recuento, pero yo creo, por lo que he estado viendo, se han ido incorporando, hemos pasado las 800 en esa jornada, con bastante luz, digamos. Bien. Quiere decir que estamos, en una situación difícil para obtener el objetivo, pero no imposible, y que va a depender de nuestra militancia en los próximos. Yo digo que nos faltarán 3 o 4 jornadas similares, no es fácil. Claro. Capaz que se hacen jornadas más chicas, pero más sistemáticas y nosotros necesitamos juntar. Y darle la oportunidad a la ciudadanía a que se entere las argumentaciones, que haya un debate. Recién hablábamos Muy eso con los compañeros. Mario. Yo estuve escuchando a los compañeros de FANCAP, el argumento de la compañera, no recuerdo el nombre. Natalia Velo. Natalia fue muy contundente, ¿no? Muy bueno, muy claro. Yo creo que eso la ciudadanía todavía no lo sabe, o hay que insistir en eso. Y bueno, la única forma de que todo eso esté en juego y se sepa es que se debata finalmente sobre esta ley que nosotros pretendemos derogar, de la cual pretendemos derogar 135 artículos. El otro día vi a alguien que decía, no, porque la ley es buena, y sí, esas cosas, esos aspectos de la ley, de que no se van a tocar. En realidad nosotros son 135 artículos que vamos a derogar. Pero no quiero seguir con este tema, ya se estuvo tratando, y como anunciamos en el día de hoy, consternados por la situación que vive el hermano pueblo de Colombia, vamos a hablar de Colombia y vamos a tratar, como siempre hacemos, de contextualizar históricamente acontecimientos en el ámbito latinoamericano. Así que si te parece, me parece muy bien. Con el tema. Me parece muy bien porque a veces hay que entender y llega la información con gráficos a los informativos donde el problema parece que es el vandalismo y la cuestión, por eso la policía está masacrando al pueblo. Y hay que entender por qué motivo el pueblo está en la calle primero. Y después, si se da un acto de vandalismo o si genera algún problema donde la policía tiene que reprimir, se entiende en cualquier manifestación que la Fuerza de Seguridad tiene que estar. Pero acá estamos viendo que las Fuerzas de Seguridad están matando jóvenes, matando ciudadanos en situaciones de no violencia ni vandalismo. Está complejo. Escucha, esto tenía pensado ponerlo al final. Pero bien, perdón. Me adelantó la preocupación, me adelanté con la preocupación. No pasa nada, Mario, lo voy a leer. Es un Twitter de Ernesto Samper. Ernesto Samper fue presidente de Colombia. Después vamos a hablar de eso, y fue el secretario general, presidente de la UNASUR, también, de las Naciones Sudamericanas. Y dice el Twitter de hace unas horas nomás: los vándalos empañan las legítimas movilizaciones, actúan de manera tan sincronizada que parecen contratados para sembrar caos y desorientar a la opinión pública. Las únicas estructuras que pagan por matar son el narcotráfico y los paramilitares. Eso dice Ernesto Samper. Vamos a hablar un poco de Samper también, y yo lo tenía pensado un poquito para el final, pero ya que tú planteas ese tema, esta es la primera cuestión. Cualquier acto vandálico va en contra de lo que está haciendo el pueblo colombiano en este momento, y es evidentemente que son elementos infiltrados. Él dice que los únicos que pueden hacerlo son los paramilitares y el narcotráfico, que
general van de la mano en todo el proceso, el complejo proceso colombiano. Claro. Pero yo quisiera enmarcar esto. Colombia es un país de 51 millones de habitantes, tiene más habitantes que Argentina en este momento. Casi lo mismo, pero bastante, 2 o 3 millones más que Argentina, y además tiene 76.000 fallecidos por COVID en este momento, que es bastante más que lo que tiene Argentina. Así que esta es la primera, la situación sanitaria es muy trágica, y la gente, entre los reclamos que tiene, y uno de los principales es resolver ese problema y sobre todo avanzar en la vacunación. Pero yo, como siempre, arranco por allá atrás. Sí. ¿no? Esta nación que en algún momento de la lucha independentista se pretendió que estuviera unida en la Gran Colombia, que incluía a la actual Venezuela, a Ecuador y bueno, lo que actualmente es Colombia, finalmente se desmembró, y uno de los artífices del desmembramiento es el primer presidente en aquel momento se llamaba Nueva Granada, que era el fundador del Partido Conservador, que es Santander. Y que además Santander, todavía los historiadores no se ponen de acuerdo, pero en última instancia estuvo implicado en el atentado contra la vida de Simón Bolívar, que era el gran sostenedor de la unidad de la Gran Colombia, y sobre todo de todo el continente inclusive, ¿no? Pero claro, toda Hispanoamérica. Bueno, la historia de Colombia está de alguna manera signada por la lucha durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX por la lucha entre liberales y conservadores. Los conservadores centralistas y defensores del papel de la Iglesia, y los liberales haciendo un planteo federal y separando la Iglesia del Estado. Eran luchas muy duras. Yo no voy a entrar estuve mirando, hay historia de esto, pero yo quisiera recordar una cosa, porque si hay alguien que sabe sintetizar la historia de Colombia es Gabriel García Márquez, y cuando uno lee 100 años de soledad encuentra todas estas cosas que uno ve en la historia de Colombia. El coronel Aureliano Buendía, que era un liberal, uno de los fundamentales personajes de 100 años de soledad, hizo 32 revoluciones, y las 32 las perdió, dice 100 años de soledad. Era un liberal. Tuvo 17 hijos con mujeres que pasaban una noche en su carpa de campaña, porque parece que las madres pensaban que fortalecían, con razón probablemente, que fortalecían la raza y tenían un hijo con el coronel Aureliano Buendía. Y los 17 nietos de Úrsula Iguarán, que era la madre de Aureliano Buendía, aparecieron por Macondo en algún momento, y Aureliano Buendía los recibió. Y estos 17 nietos de Úrsula Iguarán, hijos de Aureliano Buendía, un miércoles de ceniza el cura del pueblo le hizo una cruz de ceniza en la frente, que fue, digamos, después la identificación que los sicarios contratados, no se sabe muy bien por quién, terminaron asesinando a los 17 hijos porque este revolucionario liberal había dicho que solo con sus 17 hijos era capaz de armarle un lío al gobierno y también a los yanquis. Así que esta historia de que a los revolucionarios los enjuician y los ajustician es una historia repetida en esta Colombia tan sangrienta que hemos tenido acompañando la historia de nuestro continente. Siempre hubo, a finales del siglo XIX, en principio del siglo XX, hubo una nueva lucha de liberales y conservadores. En plena lucha, en esa lucha liberal, se separa Panamá, que es una operación que era parte de Colombia, era una operación de geopolítica para tener en sus manos los yanquis, ¿no? Para tener en sus manos el canal. Este problema todavía sigue vigente, y además durante un gobierno conservador en el año 1928, previamente
la compañía United Fruit de los Estados Unidos, que es una gran compañía bananera y de otras frutas, manda a reprimir a través del gobierno y del ejército la huelga de los sindicatos bananeros. Eran 25 o 30.000 obreros en huelga contra la empresa United Fruit. Mamita Yunay, le decían en América Central y Colombia. Hay 1.800 masacrados por el ejército en ese momento, se llama la masacre de las bananeras, y está también muy bien pintada en 100 años de soledad. Hay que ver esos episodios, cómo entraban a las casas con las culatas de las fusiles y terminaban asesinando a los huelguistas, y como cuenta allí, iban en un tren los 1.800 cadáveres que desaparecieron y decían que eso nunca existió. Entonces, hay una gran reacción contra esto. Uno de los grandes, enjuiciadores de esta situación es Jorge Eliseo Gaitán, ¿no? El famoso abogado liberal que en 1930 vuelven a ganar los liberales y tienen gobiernos progresistas, que van consolidando una serie de conquistas hasta 1946. Eliezer Gaitán después es asesinado en el 48. En el 46 hay una guerra de los conservadores contra los liberales que culmina con la dictadura de Rojas Pinilla en el año 53. Pero además solo esa guerra dicen que costó 300.000 muertos. ¿Cuánta sangre, no? ¿Cuánta sangre, no? Uno va mirando la historia de Colombia y va viendo un baño de sangre permanente. El dictador Rojas Pinilla era un típico representante de los yanquis. Entre otras cosas, Colombia fue, creo que Brasil también, uno de los 2 países latinoamericanos que participó en la coalición que armó Estados Unidos para la guerra de Corea, que terminó con un empate, porque por eso hay un Corea del Norte y un Corea del Sur, ¿no? Allí hubo una guerra de Estados Unidos, quería liquidar el avance del comunismo en la península, y invita a los países latinoamericanos. Por suerte Uruguay tuvo la fuerza de no participar en esa coalición, de no enviar tropas. Bueno, Colombia sí, y Rojas Pinilla era uno de los principales representantes colombianos en esa guerra, así que era un amigo, un militar muy amigo de los yanquis. Rojas Pinilla establece una dictadura que de alguna manera baja la pelota y trata de evitar todo ese proceso tan sangriento, pero claro, logra, hacerlo en base a la represión y en base a concesiones al imperialismo y al capitalismo. Esta dictadura termina en el año 57 con el llamado Pacto del Frente Nacional, que es un pacto entre conservadores y liberales para empezar a repartirse el gobierno, y un tiempo gobiernan los liberales y otros los conservadores. Aquella vieja lucha entre liberales y conservadores de alguna manera se transforma en una alianza. Yo no digo que sea igual, pero es como un poco la historia del Uruguay, de la lucha entre colorado y blanco, que en la situación actual están gobernando juntos, ¿no? Eso termina en el año 74, pero vamos a hablar del tema de Gaitán, porque en el año 1948 Gaitán es asesinado. Todavía no queda muy claro quién lo asesinó, pero sí queda con esa teoría de que más vale, si uno ve quién se beneficia, podés suponer cuál fue la mano que armó al asesino. Gaitán era un liberal, pero radical, como también pasa, si uno mira la historia uruguaya, en el seno del Partido Colorado, que no es un partido, tradicionalmente liberal, aunque hay muchos liberales dentro del Partido Colorado, aparecían corrientes de izquierda más avanzadas, Julio César Grauer, después Álvaro Roballo, Michelini,
gente que terminó después con la izquierda. Y bueno, Gaitán era el líder en ese momento del Partido Liberal y se sabía que estaba en condiciones de ganar las elecciones y con un planteo muy avanzado y antiimperialista. Y sobre todo enjuiciando claramente a los responsables del Partido Conservador y del imperialismo norteamericano de aquella masacre de 1928 de los sindicalistas del banano. En esa situación es que se va desarrollando la historia. Ahí en la muerte de Gaitán se produce el famoso Bogotazo, ¿no? Que termina, digamos, de manera sangrienta con la guerra esa de 300.000 muertos. Pero el Bogotazo es un momento donde la gente indignada sale a la calle a pelear. Un poco lo que está pasando ahora, que no es solo en Bogotá, es en otros lados de Colombia. Bueno, termina el pacto del Frente Nacional, porque ahí se van alternando, pero ese pacto del Frente Nacional, que es un acuerdo entre liberales y conservadores, excluye a otros sectores políticos que no encuentran otra forma que salir a luchar con las armas. Son, digamos, algunas organizaciones famosas son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. De la FARC vamos a hablar un poco después, un poquito más adelante, porque vamos a hablar del proceso de paz iniciado por Santos. Pero del Ejército de Liberación Nacional yo quisiera hacer especial mención a la incorporación del cura Camilo Torres a esa guerrilla. Camilo Torres es un típico exponente de lo que es la teología de la liberación. Yo no quiero entrar en cuestiones teológicas, pero más o menos lo que uno ve, no siendo un especialista en el tema ni cerca, y tampoco compartiendo, digamos, algunos conceptos con el cristianismo seguramente que sí compartimos, pero no la concepción general religiosa. Esa concepción, la teología de la liberación, considera que si bien hay un papel divino de Dios y todo lo demás en la historia, también los hombres y las mujeres tienen que jugar un papel y se tienen que jugar en esa historia en defensa de lo que creen. Entonces Camilo Torres se incorpora a la lucha armada en el Ejército de Liberación Nacional y fallece en 1966. Y no es casual que en ese contexto están las dos conferencias episcopales de Puebla y de Medellín. La de Medellín es 2 años después, pero las dos conferencias episcopales plantean que la Iglesia tiene que comprometerse con los pobres y salir a trabajar junto con él. Esto ha generado una desconfianza impresionante del imperialismo norteamericano. Está dicho en los documentos de Santa Fe que hay desde Estados Unidos que promocionar otras alternativas religiosas y no es ajeno a eso la presencia de los movimientos evangelistas acompañando a sectores de ultraderecha en el continente. Pero bueno, yo quiero volver a Camilo Torres. Te pedí que tuvieras preparado la versión de Camilo Torres de Víctor Jara. De Víctor Jara, que es otro de los grandes de América Latina. Escuchemos eso porque a mí me parece que pinta un poco la situación de la teología de la liberación y de la lucha del pueblo colombiano en la década del 60. Bien. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡Revolución!
revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz, lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Bueno, Camilo Torres muere para vivir. Imponente. Y además hay 100.000 Camilos Torres en el pueblo preparados para combatir. Yo creo que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Claro, recomiendo que vean el video de este tema de Víctor Jara en YouTube, porque ahí está respaldado de imágenes gráficas de diarios del momento y de imágenes duras también, ¿no? La verdad que imponente el mensaje que queda. Bueno, yo digo, en el contexto de la lucha latinoamericana, ¿no? al año siguiente es la gesta del Che en Bolivia, ¿no? Es decir, en ese momento las alternativas políticas que se cerraban para el pueblo generaban las condiciones para el desarrollo de guerrillas. Y bueno, también dijimos que íbamos a hablar de las FARC, que surgen primero como autodefensas campesinas frente a las agresiones, porque toda esta historia de combatir la organización social y todo eso es vieja en Colombia, y bueno, en los casos de las organizaciones campesinas era muy dura la represión y comienzan formándose organizaciones de autodefensa de los propios campesinos, que después van logrando zonas liberadas y finalmente se transforman en lo que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que recién en el año 2016 dejaron la actividad de combate armado con la firma de los tratados de paz. Pero a la salida de estamos hablando del Frente Nacional, ¿no? Claro. El último presidente que es acordado en el Frente Nacional es Misael Pastrana, un conservador, y después como que se rompe eso, pero siguen ganando las elecciones liberales y conservadores. 74 a 78 López Mikkelsen, que es liberal, después Turbay Ayala hasta el 82, también liberal, del 82 al 86 Belisario Bentancor, que es conservador, 86-90 Virgilio Barco, liberal, 90-94 Sergio Gaviria, liberal, 94-98 Ernesto Samper, liberal, y del 98 al 2002 vuelve Pastrana, pero el hijo, Andrés Pastrana. También véase cómo se repiten padre e hijo, como suele suceder en la historia de nuestro país. Todo ese proceso, ahí se considera que hay un problema muy grave, que es las organizaciones guerrilleras, y todos esos hasta Andrés Pastrana, inician conversaciones a ver si pueden encontrar mecanismos para que se termine la lucha armada y se haga un acuerdo nacional que permita Julián, ¿me permitís un paréntesis muy chiquito? Sí. Porque ¿Cómo no? pasaste por todos los presidentes y no hablaste de dictaduras en tiempos que las dictaduras en Latinoamérica pululaban.
¿Por qué no había dictaduras en Colombia? Bueno, porque el acuerdo del Frente Nacional y porque digamos, de alguna manera el mecanismo no tuvo que ser utilizado a la historia de los Estados Unidos, en el sentido de que hay cierto statu quo que no se toca y hay una alternancia y que funcionan, digamos, de alguna manera bastante formal la estructura democrática de la sociedad. Y con mucha paz con el nombre, con el norte, ¿no? Sí. Mucha paz en el que no hubo que accionar desde ninguna embajada, nada. De ninguna manera, y los ámbitos de las organizaciones guerrilleras tenían zonas liberadas y en donde el Estado colombiano no participaba y ellos administraban, digamos. La zona sur y la zona este del país, la zona selvática, había zonas importantes y de alguna manera había un reconocimiento de que esas organizaciones algo tenían que reconocerlo porque se conversaba permanentemente. Simultáneamente el ejército actuaba, ¿no? Y tenían enfrentamientos duros. Pero eso funcionó así y sigue funcionando en Colombia de alguna manera. No sé qué va a pasar ahora, ¿no? Claro. Pero está bien la observación que vos haces. El primer presidente que no es ni liberal ni conservador es Andrés Pastrana, porque él siendo conservador ya tiene una nueva organización política que se llama Nueva Fuerza Democrática, pero lo importante es señalar, en el caso de Andrés Pastrana, es que se firma con Bill Clinton el famoso Plan Colombia. El Plan Colombia, con el objetivo, digamos, supuestamente de reprimir el narcotráfico, de alguna manera permite el ingreso de los norteamericanos en el país a jugar un papel fundamental. Y eso culmina hace no mucho tiempo con la incorporación de Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? No como miembro pleno, pero como socio global, te dicen. Es decir, Colombia es el gran aliado militar de los Estados Unidos en el sur. Bueno, después de Andrés Pastrana hay 8 años de Álvaro Uribe, ya no es Partido Conservador, cuando gana se llama Primero Colombia. Uribe deja a su delfín, que es Juan Manuel Santos, pero Santos, siendo el delfín de Uribe, de alguna manera se desmarca de Uribe, porque acuérdate que Santos es el artífice, junto con organismos internacionales y con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, de los acuerdos de paz, que terminan firmándose, pero que no se han podido implementar previamente. Claro, porque la FARC tiene representación política hoy por hoy, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Bien. Yo quisiera cerrar, después de Juan Manuel Santos viene Duque, cuyo partido curiosamente se llama Centro Democrático, que es de derecha y no tiene muchas características democráticas, pero se llama Centro Democrático. Iván Duque sí permite de nuevo la influencia de Álvaro Uribe. En realidad en los últimos años, Uribe, que es un ultraderechista y amigo carnal de los Estados Unidos, es el gran artífice de la política del Ejecutivo colombiano. Pero este Plan Colombia permite la incorporación del ejército de Estados Unidos a la vida cotidiana. Hay 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia, 2 son navales, en Cartagena y Belén y Bahía Málaga, 3 aéreas, Malambo, Palenquero y Aplay, y 2 de infantería, Tolemaida y Larandía. O sea, hay 7 bases del ejército norteamericano. Y actúan la DEA y la CIA y forman el ESMAD, que es el gran responsable de la represión hoy, Escuadrón Móvil Antidisturbios. Es una policía militarizada muy dura. Insisto, con el pretexto... Con un equipamiento como para derrocar cualquier... Claro, sí, es una operación impresionante desde el punto de vista militar. Bueno, pero yo voy a hablar después de cómo la FARC hacen el acuerdo de paz y cómo es la historia, pero no podemos olvidar que Colombia tiene un problema gravísimo, que es la presencia del narcotráfico, ¿no? Claro. Que está presente en la política colombiana permanentemente.
hay 3 cárteles que son importantes, ¿no? El de Medellín, del histórico Pablo Escobar, ya fallecido, pero bueno, se hizo hasta una serie de televisión, ¿no? Claro. Con Pablo Escobar. El cártel de Cali, parece que los líderes ahí son los hermanos Rodríguez Orejuela, y el cártel del norte del Valle, que de alguna manera estos han participado en toda la actividad y tienen vínculos con organizaciones paramilitares de derecha que utilizan sobre todo los terratenientes para reprimir a los movimientos campesinos. Y aquí hay cultivos, hay campesinos que cultivan la coca y esto se la compran. El Plan Colombia, entre otras cosas, tiene el objetivo de sustituir los cultivos de coca por otros, pero los campesinos son tradicionalmente productores de coca y es muy difícil cambiar esa forma. Hay cosas brutales, como por ejemplo fumigaciones contra las plantaciones, sin saber qué gente hay abajo, ¿no? Con glifosato, generando problemas de gran complejidad. Esto está todo inmerso en la realidad. Yo decía que el Plan Colombia, el acuerdo de paz firmado en el año 1916 fue con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. El Ejército de Liberación Nacional no lo firmó. Y antes había habido, yo creo que en los tiempos de Samper, un acuerdo con el movimiento M16, que ese sí aceptó la paz y se incorporó a la lucha política, electoral, digamos. La Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia estaban vinculadas al Partido Comunista Colombiano, y el Partido Comunista Colombiano aceptaba las dos formas de lucha. En la zona donde estaba la militarización actuaba la lucha armada, y en las zonas, digamos, más urbanas, y eso tenía organización política que se expresó en la Unión Patriótica. Era una alianza importante, pero la Unión Patriótica es brutal. Lo dirigía Pardo Leal, fue asesinado dramáticamente en plena campaña electoral. Lo siguió Jaramillo, que era el vice, y también lo mataron. En el proceso de pasaje de la clandestinidad a la legalidad y a la lucha electoral, el precio que ha pagado la izquierda colombiana es gigantesco, ¿no? Todos los años vemos asesinatos de dirigentes políticos, de dirigentes sindicales, de dirigentes sociales. En los últimos años no bajan de 200 y 300 las masacres que se producen. Entonces, el pasaje de la forma clandestina a la forma, digamos, a incorporarse a ese proceso democrático, entre comillas, es bastante sacrificada, es muy compleja, y uno entiende que hubiera reticencia de los sectores que estaban para la lucha armada para llegar. Jaime Pardo Leal, que es parte de lo que se llamó los acuerdos de la Uribe, con Belisario Betancor, que fue un gobernante conservador, pero fue muy abierto el diálogo. En la década en 1987, Jaime Pardo Leal es asesinado. Como consecuencia de los acuerdos de la Uribe, se acordó un proceso electoral donde participó la izquierda, y estos candidatos estaban vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no como partícipes, sino porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de alguna manera aceptaron un alto al fuego para que se incorporaran en ese proceso. Los asesinaron de manera salvaje en diferentes acciones. Pero vamos a hablar de Marulanda, que es el otro del cual tenemos que hablar en el proceso, ¿no? En realidad se llama Pedro Antonio Marín. Marulanda era el nombre de José Marulanda Vélez, de un dirigente que él admiraba mucho, y hizo conservar su nombre porque fue... Primero, como dijimos, son autodefensas campesinas. Claro. Marulanda primero se incorpora a las guerrillas del Partido Liberal y después se hace comunista,
y bueno, hay un proceso de discusión en la dictadura de Rojas Pinilla, que genera como una amnistía. Rojas Pinilla también considerado que había que negociar, porque si no la situación se iba de las manos. Hay como una amnistía, pero Rojas Pinilla acepta que hubiera zonas liberadas, y ahí se producen las organizaciones campesinas, que finalmente, cuando se descontrola de nuevo el proceso en la década del 60, en Tolima se consolidan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en realidad es prácticamente un ejército, ¿no? Porque tenía una disciplina militar muy importante y fue durante mucho tiempo una guerrilla muy poderosa. Hay gente que vincula a la FARC con el narcotráfico. Yo creo que eso es una infamia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estaban en otra cosa, estaban en una actividad política de liberación. ¿Qué pasa? Que hubo, sí, algunos militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se independizaron y después se habían transformado en una especie de, digamos, de mercenarios que el narcotráfico, pero eran tipos desprendidos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Eso permitía que la ultraderecha y la derecha dijeran que prácticamente eran lo mismo las Fuerzas Armadas. Pero lo que demuestra que no era lo mismo es que el gobierno de Santos decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y terminar los acuerdos de paz que, como tú decías, incorpora a la FARC al proceso electoral y democrático. Cambian de es decir, conservan las siglas FARC, pero se llaman Frente Alternativo Revolucionario del Común ahora, para conservar las siglas FARC. Tiene 5 senadores en este momento. Y se incorpora al proceso, pero el proceso no culmina, y muchos de los que entregaron las armas fueron masacrados después. Cada poco tiempo nos enteramos que algún ex guerrillero que decidió entregar las armas y participar en la vida político-electoral es asesinado. Entonces, en este contexto vuelve Duque, porque Santos, acuérdate que Santos avanzó en esto, promocionó la amnistía, y Uribe organizó una campaña en contra, un plebiscito, y el plebiscito salió no. Negativo a la amnistía, claro, sí. Igual muchos de los acuerdos se fueron cumpliendo igual, porque ya no dependían del plebiscito, pero lo que sí logró Uribe es que hubiera un rechazo con la participación del 50 y tantos % de los colombianos en el proceso, porque no son obligatorias las elecciones en Colombia. Bueno, en esa situación se organiza el pueblo colombiano igual. Yo creo que es admirable lo que hace el pueblo colombiano, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Porque el precio que pagan por y no pierden en ningún momento su capacidad de organización, y no pierden su alegría. Es un pueblo alegre, combativo. Pero hay que sacarle el sombrero, hay que entender también esta situación, como por ejemplo un cartel que tenía un manifestante en un tuit que vimos en estos días, que decía, ¿no? Si el pueblo en plena pandemia sale a manifestarse y a reclamar, es porque el gobierno es más peligroso que el virus. Una cosa tremenda, con un mensaje diciendo, bueno, si la gente en una pandemia, y vos enumeraste las cifras de contagios y muertes, 76.000 muertos. Claro. O sea, si la población teme menos a la pandemia que a la situación, es porque realmente hay una necesidad de reclamo, ¿no? Bien fundada. Pero lo que pasa, además, que frente a la situación de la pandemia, que está generando una, digamos, muerte por todos lados, también, en vez de encontrarle solución, digamos, a los problemas socioeconómicos, viene un tarifazo, un decretazo, digamos, que ataca por todos lados. Aumenta el IVA, congela los salarios por 5 años, y el IVA lo lleva a 19, pero además incorpora a pagar IVA a algunos servicios públicos que no lo tenían. Claro.
y bueno, esto provoca, digamos, era como una olla de presión que revienta de alguna manera y la gente salió a la calle. Yo creo que uno de los problemas que tiene Colombia, capaz que estoy diciendo algún disparate, pero me parece que el problema central que tiene en este momento es que no ha encontrado los mecanismos para unir todo. Pero yo creo que lo está logrando en estos días, ¿no? Fíjate que ayer hubo un paro nacional gigantesco, y frente a el gobierno de Duque como que vio que la cosa era gigantesca y que había que empezar a negociar, digamos, ¿ah? Entonces, ayer, durante el paro, hubo una audiencia pública en el Senado, virtual, de 5 horas, donde los senadores no hablaron, escucharon lo que las organizaciones tenían que decir. Participó las 3 centrales sindicales, la Central Unitaria de Trabajadores, la CGT y la CTC, esas 3 centrales estaban convocando al paro, organizaciones indígenas, estudiantes universitarios y varios gremios de la producción, algunos de empresarios de muy alto poder adquisitivo y otros de organizaciones pequeñas y medianas, organizaciones de productores del campo. También participó la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría de la Nación, y Duque delegó en el Ministerio del Interior que estuviera participando y escuchara a todos. El próximo lunes va a haber un encuentro entre el Ejecutivo y la organización convocatoria del paro nacional, que incluye a todas estas organizaciones, sobre todo las sindicales, las estudiantiles y la de los indígenas. Pero ahora sí, esto llegó a una plataforma común, y eso está muy bueno, porque eso se ha logrado, digamos. Cuando decimos que hay un déficit en los procesos de unidad, bueno, aquí hay un claro ejemplo de fortalecer la unidad. De 7 puntos. Primero, retiro de la reforma a la salud y fortalecimiento de la vacunación masiva. La reforma a la salud iba en el sentido de privatizar sectores importantes y sobre todo reforzar la vacunación. Renta básica de por lo menos un salario mínimo. Observa tú los vínculos también con lo que están planteando algunas organizaciones sociales nuestras, ¿no? Defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal y campesina. Ese es el punto 3. El punto 4, subsidios a las pequeñas y medianas empresas y al empleo, y defensa de la soberanía alimentaria de la población. No sé si allá hay ollas populares o cómo hacen, pero es importante reforzar la alimentación popular. Matrícula cero y no alternancia educativa. Yo eso no he estado tratando de buscar bien lo que quiere decir. Matrícula cero, supongo que no se pague matrícula, no sabía que había que pagar. Pero la alternancia educativa supongo que son mecanismos para presencialidad y virtualidad. También denunciaron la precariedad que tienen en la virtualidad, las dificultades enormes de conectividad. No tienen la infraestructura que tenemos nosotros acá para eso. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica. Y 7, no a las privatizaciones y detener la erradicación forzada de cultivos y aspersiones aéreas de glifosato. Además dicen, esta plataforma dice, se tienen que recurrir a préstamos del Banco de la República, uso de las reservas internacionales, renegociación de la deuda, eliminación de las exenciones tributarias a las grandes empresas nacionales y extranjeras, controles de evasión y repatriar lo que hay en los paraísos fiscales. Esta es la plataforma que está levantando el pueblo colombiano en este momento, que para nosotros es muy realista y bueno, ojalá se pueda avanzar y que el tema es que la cantidad de muertos, los queridos colombianos,
están acostumbrados, lamentablemente, no Sí, creo sí. que acostumbrados, pero No. a pagar altísimos precios en vidas Ujú. de Sí, sí. gente del pueblo en la defensa de los intereses. Pero ojalá esto se detenga. Hay en este momento investigaciones sobre acciones violentísimas de la policía contra los manifestantes. Se está investigando la infiltración en los ámbitos de las movilizaciones populares de gente que paga, como decíamos, el narcotráfico y la ultraderecha para que generen problemas Claro. y justificar de esa manera la represión. Hay ataques sexuales a compañeras, las detienen y se produce eso. Hay decenas de muertos, hay centenares de heridos, desaparecidos, hay 50 y tantos. Es decir, es una situación donde el sistema internacional tendría que intervenir para lograr parar esta situación tan terrible. Vos sabés que Yo- escuché un audio, Julián, que yo no sé si es real y realmente, pero era tan tétrico que lo voy a comentar para que uno pueda también contextualizar. Mandaba un audio, una organización, donde decían que los heridos de tal manifestación los llevaran y los acompañaran a los hospitales en motos o en lugares donde lo pudieran ver, porque los levantaban las ambulancias y no lo encontraban en ningún lado después. Desaparecían. Y yo no sé si es real, porque debe Bueno, tener un contexto en real. esa situación de caos Pero puede pasar cualquier cosa. exactamente, o sea que preferían que no fuesen llevados en condiciones óptimas, sino en otras condiciones, pero sí al cuidado de que alguien lo acompañe. No dejen o sea, a ese nivel de paranoia, ¿no? O realidad. No, debe ser realidad. Debe ¿no? ser realidad. Los videos que estamos viendo Son tremendos, todos son en tremendos. las redes son terribles. La presencia de esta organización policial es muy impresionante, pero te da la sensación de que el pueblo colombiano dijo, bueno, no va más. Claro. Vamos a salir porque es lo mismo que vos decías, está la pandemia, pero la gente... Claro, ese cartel es tan gráfico que te provoca esa cuestión de intentar entender, ¿no? Cómo alguien se puede exponer a tal brutal violencia para reclamar sus derechos. Por eso a veces yo cada vez que veo este tipo de cosas cito aquello de Enrique Pinti en Salsa Criolla cuando decía, ¿no? En la década del 80, que 80 y pico, cuando estaba en el Plan Austral y había buena economía en Argentina, bueno, vamos a la revolución. Y bueno, ¿cuándo es la revolución? El domingo, ¿no? El domingo tengo un asado. Entonces, con panza llena, cuando tenés cuestiones que no, obviamente no va a surgir nunca una revolución. Pero en estos casos, ¿cómo no se va a manifestar la gente si no tiene nada? O le queda menos de lo que se pone. Las revolucionarias se dan cuando los de abajo ya no aguantan más, Claro. pero necesitan otra segunda cosa, que es una organización que pueda de alguna manera representarlo, Claro. porque si no, el estallido termina en una cuestión caótica. Claro. Y bueno, yo creo que eso es un problema que tiene casi toda Latinoamérica en este momento, ¿no? Pero es decir, la situación de hartazgo de las masas populares es conocida, ¿no? Se han visto en Chile, En Perú. se va a ver en Ecuador seguramente dentro de poco, vamos a ver qué pasa en Perú, pero digo, va a pasar en Brasil. En Brasil hay posibilidad de que haya una salida política a través de la candidatura de Lula, con una gran unidad, pero en última instancia lo que le falta a Colombia es eso. De cualquier manera, yo quisiera, no es que sea hincha de los liberales, pero Ernesto Samper ha sido una personalidad política interesante en Colombia y ha jugado un papel muy importante en América Latina. Por algo los países que conformaron la UNASUR le confiaron, digamos, la dirección de esta organización. Fue el alma mater, digamos, desde el punto de vista administrativo de esto. Obviamente que desde el punto de vista político eran los grandes líderes de aquel tiempo, Lula, Kirchner, digamos, para ponerlos grandes, Claro. Evo, Mujica también.
¿no? Uh-huh. Y bueno, Sí, Correa. Rafael Correa. Uh-huh. ¿sí? Ahora, dice Samper, pues yo lo seguí en Twitter porque Uh-huh. me pareció que era interesante seguirlo a él. ¿Por qué? Porque es una visión muy realista de una persona que conoce mucho de política, que tiene muchos vínculos internacionales. Entonces me parece, dice, el país debe proteger la institucionalidad, pero quien primero debe reconocerlo es el gobierno, que debe entender que para preservar la gobernabilidad debe hacer concesiones de fondo. Yo creo que es así, que si Uribe no hace, si Uribe no, Duque. si Duque no hace concesiones de fondo, si el gobierno de Duque no acepta que está parado arriba de un volcán a punto de estallar, no va a haber salida. Y es muy difícil que lo haga por la concepción, por los vínculos que tiene. Veremos a dónde llega todo esto. Lo que sí no podemos dejar de decir es el reconocimiento, la admiración que nos despierta el pueblo colombiano. Uh-huh. Desde aquellos sindicalistas del año 1928 que fueron capaces de organizar una huelga contra una empresa norteamericana y fueron masacrados miserablemente. La mentira permanente de las clases dominantes y del imperialismo que trata de ocultar estos hechos. El esfuerzo de un cura revolucionario y de los cristianos que aceptaban la teología, que militaban en la teología de la liberación, la organización de los campesinos colombianos en defensa de su estilo de vida, de las formas tradicionales, la presencia de los indígenas, la belleza de ese país que es uno de los más grandes de nuestro continente, la historia de su cultura. Bueno, yo siempre digo, yo he estado releyendo 100 años de soledad en estos días, uh-huh, al estallar la crisis, porque es la historia de Colombia, claro, los 100 años de soledad. Y yo creo que aquello que dice Biglietti, porque el autor de la canción de Camilo Torres es Daniel Biglietti. Yo elegí la versión de Víctor Jara, el compañero Víctor Jara, porque también es uno de los grandes sacrificados de los procesos unitarios latinoamericanos. Fue asesinado por la dictadura de Pinochet, chileno asesinado por la dictadura de Pinochet, con el odio que le tienen a los que desarrollan la cultura popular. Bueno, la frase final de 100 años de soledad es un poco cuando se descifran los papeles de Melquíades, dice una cosa que es terrible, dice las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán otra oportunidad sobre la tierra, y va a venir un viento que barra con todo, y en ese momento que se descifra, como que desaparece lo que se descifró. Yo creo que en una versión un poco pesimista del Gabo, yo quisiera creer que sí, los 100 años de soledad de este hermoso pueblo van a tener una segunda oportunidad, y que se está abriendo esa segunda oportunidad. Este es el mensaje, pero te voy a pedir, Mario, que para cerrar pases un tema que todos queremos mucho, de un grupo colombiano de cumbia, que se desarrolló en realidad en Argentina. Eran estudiantes colombianos que vivían en Buenos Aires, y como extrañaban mucho Colombia, crearon el grupo de los Guaguancó. Excelente. Si a ti te parece, nos despedimos con Macondo de los Guaguancó, sobre todo porque el pueblo colombiano merece que lo recordemos con alegría, a pesar del inmenso sacrificio que está haciendo en este momento. Julián, excelente columna, muchas gracias. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. En los años de Gabriel, trompetas lo anuncian. Y en cadena don Macondo sueña don José Arcadio. Y el
En la vida pasa siendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedio, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, el embrujo de Miltiades, oboe, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, eres el Pompeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor en su historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor en su historia. Te imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. La ternera, la brava, ay, el coronel, ay, los mellizos, los mujercios, ay. Sueña, sueña, los 100 años de Macondo sueñan.